Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi. En Dios haremos proezas. En esta ocasión, ¿verdad? Por la tarde, esperando, ¿verdad? Que hayan tenido una buena jornada, que hayan podido tener un trabajo fructífero el día de hoy, un día, ¿verdad? Con mucha bendición y ya estar preparándonos para cerrar el día. Y qué mejor, ¿verdad? Que con un segmento, que con una meditación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y en esta semana estoy tratando este tema que se trata o que se llama andando en la luz, y cómo es importante que en nuestra vida se refleje la luz de Cristo, algo que marque diferencia. Es precisamente lo que hablamos el día de hoy, el día de ayer, perdón. Una vida diferente se nota. No podemos decir que somos cristianos y vivir como el mundo. No podemos decir que somos cristianos y hacer las cosas del mundo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay un cambio interno, y ese cambio interno se va a reflejar automáticamente en lo externo. Dios nos da de su luz y nosotros podemos ser luz a este mundo. Entonces es muy interesante ver que cuando un cristiano en verdad es cristiano, se debe de marcar una diferencia con toda la demás gente y con toda la sociedad y con todo como está común, o como es común en la actualidad, porque nosotros vivimos para Dios. En el mismo tenor, quiero compartir otro pensamiento en este día, y ese está ahí en Primera de Juan 2.3. Primera de Juan 2.3. Recuerda, estamos hablando del tema andando en la luz. Y dice la palabra de Dios: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el tema que quiero tratar con ustedes, mis queridos hermanos, no se trata de ser perfecto, se trata de ser obediente. Ahora, sabemos que la palabra de Dios en muchas ocasiones pide o manifiesta un deseo de que el cristiano sea perfecto. Pero perfecto no está hablando de una cosa o de una persona sin errores, que nunca se equivoque. Perfecto está hablando de alguien que está completo en Cristo. Esa es una persona perfecta. Hemos mirado ejemplos en la palabra de Dios de hombres que fueron catalogados como perfectos. Uno de ellos es Noé, perfecto en sus generaciones. Y miramos, ¿verdad?, que se equivoca con el asunto de la vid. Entonces, no está hablando de la palabra de Dios de que es un hombre que nunca falle. Está hablando de que es un hombre que está completo en su Señor y Salvador. Entonces, entendiendo este asunto, vamos a tratar la palabra perfecto no con el énfasis bíblico que generalmente se le tiene, sino con el énfasis que comúnmente se le conoce, algo sin error. Y es que es muy común que nosotros, al intentar ser luz, que querramos vivir una fachada, y que muchas veces se podría transformar en una mentira o hasta hipocresía. Tratar de mostrarnos sin errores y sin defectos para que entonces nosotros poder dar un testimonio. El asunto es que cuando nosotros vivimos de esa manera, no estamos hablando de un cambio interno, sino estamos hablando de solamente el exterior. Y no se puede vivir solamente con el exterior, porque en un momento esa cortina, esa estructura que se está construyendo va a colapsar, porque no hay un cimiento firme, no hay una base firme. El cambio empieza desde adentro y se refleja hacia afuera. Si nosotros somos luz, no podemos aparentar ser luz. Nosotros debemos de ser esa luz, y esa luz debe venir desde adentro, desde un corazón transformado, desde una vida cambiada por el Señor, desde una vida que conoce de su Dios. Por eso es muy importante lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Juan 2.3. En eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Por eso es importante el énfasis que Dios da en conocer su palabra, en conocer su voluntad, en conocer lo que Él quiere. De hecho, en el versículo 1 del mismo capítulo 2 dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque Dios no quiere que pequemos, pero también inmediatamente continúa de la siguiente manera: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso Dios nos conoce, sabe que vamos a fallar en algún momento, sabe que vamos a pecar, ¿verdad?, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro día. Entonces, cuando nosotros pecamos, sabemos, no perdemos la salvación, pero tenemos que buscar reconciliación con Dios, porque el pecado rompe una relación correcta con Dios y necesitamos buscarla. Tenemos a Cristo como nuestro abogado. Él es la propiciación por todos nuestros pecados.
por los de todo el mundo. Y después nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir esta vida en luz, conociendo más de Él. ¿Cómo es que yo puedo en realidad vivir una vida diferente, que no solamente sea de labios para afuera, que no solamente sea externa, sino que sea de adentro hacia afuera, que sea de lo interno, que se refleje en lo externo? ¿Cómo puedo ser yo la luz que Cristo quiere que yo sea? No, yo debo de conocer a Dios, no decir que conozco a Dios, no aparentar que conozco a Dios, sino en verdad a conocer más de Dios, conocer más de su palabra. Por eso nos dice la palabra de Dios: en esto sabemos que nosotros le conocemos, cuando guardamos sus mandamientos. Versículo 4 dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay gente que puede aparentar, como decíamos un momento, que una apariencia de piedad, decir, sí, yo conozco, pero en realidad no conoce porque no tiene una relación constante, diaria con el Señor. Muchas veces nosotros podemos caer en ese error, nada más por guardar apariencias, pero no hay algo genuino en nuestro interior que pueda en realidad mostrar esos signos de una relación correcta con el Señor. Y todo termina, ¿verdad?, en el versículo 5, que dice de la siguiente manera: el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjese qué interesante palabra de lo que estamos hablando. Al principio Dios establece, ¿verdad? En el capítulo 2, en el primer versículo, establece que nosotros no somos perfectos porque vamos a pecar. Existe esa posibilidad. Pero en el versículo 5 nos está hablando que aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que vive la palabra de Dios, en él se perfecciona el amor de Dios. Y todo lo bueno, ¿verdad?, o la perfección que nosotros pudiéramos tener, sabemos, no viene de nosotros, de nuestra naturaleza humana, pecadora, sino viene de Dios. Entonces dice la palabra de Dios: el que guarda su palabra, en el amor de Dios se perfecciona. Por esto sabemos que estamos en él. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios en estos pasajes. El que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo anduvo. Hermanos, qué importante es que nosotros no finjamos una vida cristiana. Qué importante es que nosotros vivamos una vida cristiana. Que nosotros seamos luz, no con apariencias, sino que seamos luz genuina, que seamos una luz de verdad, que seamos seguidores de Cristo de verdad, para poder enseñar las riquezas de la gloria de Dios a este mundo que está perdido y en busca de un sentido para su existencia. Nosotros somos eso que ayuda al mundo, porque nosotros llevamos el mensaje de Dios, y en nuestras vidas eso debe de reflejarse en todo momento. Espero haber sido de bendición, y si Dios permite, nos vemos el día de mañana en un segmento más de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Amén.